Y avanzando en la serie expositiva en el Evangelio de Marcos, te invito a que vayas en tu Biblia al capítulo 10. Hemos llegado la semana pasada hasta el versículo 45. ¿Cuántos saben de memoria? ¿Alguno sabe de memoria el versículo 45? ¿No? El versículo 45 es el texto que parte a la mitad y es el texto clave de todo el Evangelio de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. En la primera parte de ese texto dice, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Revela todo lo que estamos viendo a lo largo de estos 10 capítulos. Amén. Y se completa con el acto de servicio más precioso del Señor, que es Cristo en la cruz. Pero además, a partir del capítulo 11, vamos a ver la consumación de esto y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea que estamos entrando ahora en la segunda parte de ese texto clave, que es la consumación de la entrega del Señor en rescate por muchos. Entonces, avanzando, como dije antes, en la serie expositiva de Marcos, vamos a ir hoy a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Oremos. Señor, gracias. Te damos una vez más esta mañana por tu amor, por tu misericordia y por hoy poder meditar juntos en tu palabra, estudiarla, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Señor, sometemos este tiempo a tu voluntad, a tu obrar. Señor, sometemos nuestra vida y te rogamos que sea por misericordia, por gracia, Señor, que hoy tu palabra pueda producir fruto en nuestra vida y nuestro corazón. Y en lo personal, te pido, Señor, que me permitas exponer con fidelidad tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, quisiera que podamos un poco ver el contexto en el que ocurre esto. Como ustedes saben, venimos siguiendo la serie de Marcos y pareciera que, ¿se acuerdan que en las exposiciones anteriores les vengo diciendo, bueno, esto ya es la culminación de toda esta introducción que Marcos hace para ahora ya adentrarse en este camino final en el ministerio terrenal de Cristo hacia Jerusalén para ser entregado en la cruz. Pero aquí aparece un milagro, ya Marcos no está hablando de este tipo o no se detiene en estos detalles ya en los últimos textos, pero aquí aparece de golpe el milagro que recibe el ciego Bartimeo. Amén. Se dan cuenta que es como que no pareciera que está como fuera de lugar aquí, ¿no? Porque está el Señor ya apartando a los 12, enseñándoles sobre la humildad. Recuerdan, ¿no? Lo que pretendían los discípulos, Juan y Jacobo, sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor, y el Señor enseñándoles sobre el servicio. Pero aparece aquí este milagro de Bartimeo.
y pareciera que no encajara en este espacio, en el relato de Marcos, pero nos vamos a dar cuenta que está íntimamente relacionado con lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos y por supuesto a nosotros también. Amén. Y eso está enlazado y tiene un propósito ahí en el medio, porque el Señor está dando un ejemplo precioso de servicio y de entrega en amor por los demás. Amén. Ese es el ejemplo que el Señor está ahora mostrando de forma práctica a sus discípulos. Miren, volvamos hacia atrás en el texto de la semana pasada. Versículo 42 del capítulo 10 dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Seguido a eso es este ejemplo práctico que el Señor da de amor, de entrega, de misericordia a través de la vida de Bartimeo. Amén. Entonces sí encaja y encaja de forma perfecta, pero vamos a exponer rápidamente el texto. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Me detengo aquí, hermanos. Jericó, una ciudad aproximadamente a unos 30 kilómetros de Jerusalén. El Señor pasa por aquella ciudad y al salir de esa ciudad viene entre la multitud. Y cuando hablamos de multitud, hermanos, de verdad tenemos que entender, está en el apogeo el ministerio del Señor. Vamos a verlo en el capítulo 11, ahora en la próxima exposición, el próximo domingo seguramente. Vamos a ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y la gente clamando por Jesús. Clamando por Jesús como Mesías. Hosana, ¿no?, al Hijo de David. Y el clamor de la gente. Entonces estamos hablando de que eran miles de personas siguiendo a Jesús. Ahí había muchos, una multitud. Y necesitamos entender eso porque nos va a ayudar a entender la actitud de Bartimeo. Si no entendemos que había miles alrededor de Jesús, no vamos a terminar de comprender lo que Bartimeo buscó en el Señor. Entonces, sabemos que está saliendo de Jericó, ahí ya cerca de Jerusalén, iba con sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Hermanos, aquí es redundante lo que está haciendo Marcos, pero es para que los que fueran romanos y leyeran este evangelio lo entendieran. Porque Bartimeo en arameo significa hijo de Timeo. Lo que hace aquí Marcos es traducirlo, pero Bartimeo básicamente significa eso, hijo de Timeo. Hay algo que llama la atención y es importante comprenderlo como dato antes de ir a las enseñanzas y aplicaciones que encontramos aquí. Hermanos, estamos hablando de una multitud y había un ciego al costado del camino que era mendigo. ¿Cómo Marcos sabía el nombre de ese ciego? Bueno, no lo sabemos, no hay información bíblica para eso, pero muchos sostienen o creen que por algunos registros históricos, este Bartimeo es un Bartimeo que luego fue una persona prominente en la iglesia de Jerusalén. Y Marcos lo menciona aquí por nombre, porque obviamente Marcos hace una descripción de los evangelios, ¿no? Comunicado por Pedro. Ya había el Señor resucitado y el Señor había ascendido al cielo cuando Marcos escribe este evangelio. Amén. Y contando esta historia, Marcos se detiene a dar el nombre y es importante. No sabemos a ciencia cierta si Bartimeo fue realmente esa persona prominente en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, pero sí es interesante saber que aquí Marcos lo llama por nombre, por lo cual hubo luego un conocimiento de Bartimeo. Amén. Es más, Marcos es el único que lo menciona por nombre. En el texto paralelo en Lucas habla de un ciego mendigo. Ni siquiera habla de Bartimeo. Ahora, este ciego, Bartimeo, estaba ahí junto al camino.
la capa delante de él seguramente, y ese junto al camino, porque era la única oportunidad que un ciego, hermanos, entendamos. Miren, ser ciego hoy es un gran problema, ¿no? Pero ser ciego hace 2000 años y en Israel era estar condenado, no solo porque no ves, sino porque eras considerado alguien maldito por Dios. Y la vida de alguien con esa enfermedad no solo estaba limitada por la enfermedad, estaba limitada por la cuestión social y religiosa. Bartimeo era alguien considerado maldito. De hecho, vemos también en las Escrituras y en otras de las charlas del Señor con sus discípulos, cuando hablan de otro ciego y le preguntan al Señor, bueno, ¿quién pecó? ¿No? Para que pecaron sus padres. ¿Quién pecó para que fuera ciego? Era considerado una maldición. Así que quisiera que veamos por un momento el cuadro de este hombre. Este hombre estaba ahí junto al camino, era el lugar por donde transitaban todos aquellos que se movían de Jericó a Jerusalén, un camino muy transitado, y era la única oportunidad de recibir algo de dinero a través de la mendicidad, porque no había otra forma de que pudiera subsistir, pero además era alguien despreciado. Amén. Entonces, ser ciego no era solamente no ver, era ser alguien relegado socialmente, familiarmente, espiritualmente, religiosamente. En todos los sentidos ese hombre estaba a un costado del camino. Estaba a un costado del camino de la vida. Amén. Estaba a un costado del camino de todo. Era un excluido. Necesitamos entender eso de Bartimeo, porque si no, no vamos a comprender el acto del Señor. Versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, me gustaría en el texto paralelo de Lucas 18, cuenta esta misma historia, y noten en el versículo Lucas 18, yo se los leo, Lucas 18, versículo 36, dice que estaba Bartimeo ahí, ¿no? Y dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Noten esto, Lucas se detiene en un paso anterior, y es cuando Bartimeo todavía ve que viene una multitud, pero todavía no sabe por qué, y comienza a preguntar, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué viene tanta gente? Y le dijeron, versículo 37 de Lucas 18, dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Amén. Ahora, escuchen esto. Jesús Nazareno, que le hayan dado la información de que era Jesús Nazareno, era algo despectivo para con Jesús. Ustedes recuerden, la pregunta es, ¿puede salir algo bueno que hace Bartolomé? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? La descripción de Jesús como el Nazareno de alguna manera era despectiva. Pero noten que Bartimeo, no sabemos cómo, seguramente alguien le había contado de Jesús, habría escuchado quizás alguna enseñanza del Señor, no lo sabemos, pero solo recibió la información de que pasaba Jesús. Amén. Nada más. No es que le dijeron, pasa Jesús Nazareno, el que hizo tantos milagros, el que no vemos ahí un compendio de información, solo escucha que pasa Jesús. Y noten la actitud inmediata de Bartimeo. Vuelvo al versículo 47, vuelvo a Marcos 10 al versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchen, hermanos. Cuando uno va al griego original, es al revés, como grita Bartimeo. No grita Jesús, hijo de David, ten misericordia, al revés, grita, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y es importante entender eso. ¿Saben por qué? Porque lo está diciendo Bartimeo, con haber recibido solo la información de que era Jesús Nazareno, él transforma el Jesús Nazareno en hijo de David. Y para cualquier judío que escuchara hijo de David, eso implicaba decir Mesías. Amén. La promesa que había recibido David de que de su descendencia se sentaría el rey que reinaría eternamente. Amén. Y lo que está diciendo Bartimeo es hijo de David, Mesías, Cristo, Rey de Israel.
ten misericordia de mí. Amén. Es importante comprenderlo. Hermanos, lo vamos a ver en el capítulo 11. Vamos a ver que eso pasa en la entrada triunfal, pero no vamos a encontrar de ahí para atrás muchas personas que clamaran al Señor diciéndole, Hijo de David. Amén. A los gritos, públicamente, entre la multitud. Este hombre, sin dudas, el Espíritu Santo había despertado en Bartimeo esa búsqueda y esa claridad para entender quién era ese Jesús Nazareno que pasaba. Amén. Pero la primera aplicación que vamos a encontrar aquí está en el clamor de Bartimeo. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, ¿cómo acercarse a Dios? Muchas veces, mucha gente le reclama a Dios. Hay personas y a veces incluso dentro de la iglesia que creen que son merecedoras de un milagro de parte de Dios. De que Dios, ¿por qué a mí, Señor, me pasa esto? Yo no me lo merezco. Hermanos, yo sé que suena fuerte, pero cada uno, todos y cada uno de los que estamos aquí, merecemos el infierno. Amén. No tengan temor a decir amén, porque es cierto. Lo merecemos. No lo recibimos por gracia el infierno, recibimos la vida eterna. Pero estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Todos. No hay bueno ni uno. ¿Quién puede ir al cielo por sus méritos? Nadie. No hay mérito para ir al cielo, ninguno de nosotros. Estamos descalificados. Lo único que nos califica es la gracia del Señor. Son los méritos de Jesús. Es la cruz de Cristo. Es su obra. No hay ningún mérito tuyo. Nada. Por eso es por confianza y fe en el Señor. Amén. Hermanos, se acerca, esta es la aplicación que quiero que apliquemos hoy o que llevemos a nuestra vida. Hermanos, ¿cómo acercarnos a Dios para clamar? Con la misma humildad que Bartimeo. Noten, Bartimeo no se acercó a Jesús diciendo, Señor, ¿por qué vivo ciego? ¿Por qué esta vida entera de ceguera? Por favor, ya, haz algo conmigo, me hiciste sufrir toda la vida. Así vive el ser humano que no conoce a Dios, cree que merece algo de Dios. Y aquel que no conoce a Dios y rechaza a Dios, aunque rechaza y aborrece a Dios, le reclama a Dios por qué no hace Dios algo mejor sobre este mundo que no lo merece. Amén. Pero Bartimeo hace lo correcto, hermanos. Se acerca como cada ser humano debería acercarse a Dios, entendiendo quién es Dios, clamando por misericordia. Uno no puede pedir nada a Dios sin primero pedir misericordia. Sin primero no pedir que sea su misericordia derramada sobre nosotros. Amén. Todo aquel que predique un evangelio donde la misericordia no sea lo primero que el creyente pida, está predicando un evangelio falso. Todo aquel que diga que nosotros merecemos algo de Dios y debemos decretar que Dios y arrebatar milagros, todo eso es falso, es mentira, es antibíblico y diabólico. Es diabólico. Porque ponen a Dios en un lugar que Dios no se pone, ni lo admite, ni escucha esas declaraciones, ni siquiera estará dispuesto a responder una de ellas. Nunca. Porque nadie fuerza, sino se pide, se clama por misericordia. Amén. Y este hombre es un ejemplo que debemos aplicar a nuestra vida en el día a día, hermanos. A veces cuando pasan cosas malas en la vida, cuidado con ir a Dios diciéndole, ¿por qué, Señor? No, es misericordia de nuevo, Señor. Misericordia de nuevo, por favor. Te necesito. Amén. Te necesito. Y Bartimeo
tomó el camino correcto. Jesús, hijo de David. Hermanos, es entender quién es Dios. Hoy a la mañana comenzamos el estudio bíblico conociendo al Dios vivo. La primera lección es el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios no vamos a pedir correctamente. Amén. Sin embargo, aquí Bartimeo, no lo sabemos cómo. Entiendo, por revelación del Espíritu Santo. Clamó: Jesús, Mesías, Salvador, el prometido, el ungido de Dios. Todo eso dijo cuando dijo: Hijo de David, tené misericordia de mí. Amén. Pidió de la forma correcta a la persona correcta. Amén. Luego dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David. Noten, ya ni el Jesús está ahí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, ¿quién puede detener el clamor de un hijo de Dios? Segunda aplicación: no te detengas en el clamor. No te detengas en el clamor. Noten, Salmos, capítulo 34, algunas partes. Salmo 34, leo yo, no lo busquen. Salmos 34, 4, escuchen. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, escuchen, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados. ¿Cómo estaba Bartimeo? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Noten, la Biblia en ningún momento dice que no habrá aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les liberará Jehová. Bartimeo conocía este texto. Lo aplicó a su vida. Sabe quién es Dios. Sabe que clama y el Señor oye. Sabe que clama y el Señor le libra de sus angustias. Sabe que su corazón está quebrantado y el lugar correcto donde ir con un corazón quebrantado es a Dios y a nadie más. Lo sabe. Y no hay nada que lo vaya a detener. Les decía, la segunda aplicación, hermanos, no solo es necesario acercarnos con un corazón humilde y clamar por misericordia al Señor, sino es necesario clamar y además no dejar que nada nos desaliente en el clamor. Tus propios pensamientos te van a decir: el Señor no te escucha. ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué le vas a decir al hermano que te acompañe en oración por ese tema si igual Dios no te escucha? Bueno, tenés que sobreponerte a ese pensamiento. Obstáculos, personas, un predicador que dijo algo que te dolió, un pastor, un hermano. Seguí clamando a Dios. Amén. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios no deja de ser Dios y Él sigue siendo tu Dios, sigue siendo tu Padre celestial. Y sigue oyendo a los que le claman con un corazón, con un espíritu contrito, con un corazón quebrantado. Amén. Bartimeo no dejó porque miren, no solo le decían: basta, no hagas escándalo, Bartimeo. Dice, le reprendían. Y la palabra que usa ahí es la misma que se usa cuando se habla de reprender demonios, ¿no? O sea, hasta ese punto. Estaban exhortando ya de una manera muy fuerte a Bartimeo. Y no olvidemos, escuchen hermanos, Bartimeo era un ciego mendigo. Amén. Estamos hablando de alguien que se alimentaba como podía, cuando podía, que lo único que tenía en toda su vida, todos sus bienes eran una capa. Y encima a ese hombre lo reprendían para que se callase. Pero nada pudo detener que ese corazón contrito, que ese espíritu contrito, ese corazón quebrantado, clamar al Señor por misericordia. Noten que su oración no es: Jesús, sáname la vista. No fue ese el pedido, ¿o no?
Jesús, necesito ver, por favor. ¿Fue eso lo que gritaba Bartimeo? No, no. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por favor, misericordia. ¿Qué es? Porque el Señor luego le pregunta, ¿qué es lo que querés que te haga? Pero la iniciación de la petición, el primer pedido de Bartimeo es misericordia. Es misericordia. Y nada lo detuvo. Miren, hermanos, yo pensaba, si yo fuera Bartimeo, ¿no? Porque claramente lo que Bartimeo, cuando el Señor le pregunta qué quieres que te haga, Bartimeo le dijo que recobre la vista. Era su necesidad, claramente. Ahora, si yo fuera Bartimeo pensaba, ¿no? Y me empiezan a reprender y escucho a la multitud, porque no puedo ver, pero escucho. Y escucho los pasos de la gente y se va alejando, ¿no? Y creo que se me está terminando la oportunidad. Quizás empecé clamando, Jesús, tené misericordia de mí. Pero digo, ya se me está yendo. Bueno, el último lance es, por favor, devolveme la vista. Escuché que hiciste otros milagros, ¿no? Pero no. Conforme lo reprendían y parecía que ese Jesús nazareno que pasaba por ahí, que le habían dicho a Bartimeo, ahora estaba siguiendo de largo. Pero este hombre no cambió la perspectiva, no dejó de pedir lo primero. Porque para que venga lo segundo es necesario lo primero. Porque primero es lo primero. Lo primero es la misericordia de Dios. No le iba a pedir la vista hasta no recibir misericordia. Amén. Y vamos a ver la respuesta del Señor. Versículo 49. Bartimeo clama por misericordia y dice, versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Hermanos, la respuesta al clamor de Bartimeo ya fue contestada. Cuando el Señor se detiene, es el acto de misericordia. Porque está conectado directamente a lo que venimos estudiando. Hermanos, Jesús le viene diciendo a sus discípulos, ¿saben quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el más grande en el reino? El siervo de todos. Pongámonos ahora en los pies de Jesús, en las sandalias, mejor dicho. En las sandalias de Jesús. Va caminando directamente a Jerusalén para hacer lo que anunció en el texto que vimos la semana pasada. Para ser azotado, escupido, maltratado, entregado en un juicio ilegal para luego ser crucificado y resucitar al tercer día. Amén. Entregado en manos de gentiles, crucificado y resucitado al tercer día. Jesús lo anuncia, va en esa dirección. Sabe todo lo que viene por delante, ya lo anunció con detalle, se lo dijo a sus discípulos. Pero ahora viene la enseñanza práctica, que el Señor ya lo había enseñado varias veces, pero está latente la enseñanza y la evidencia del corazón de los discípulos en cuanto a su ego y su deseo de poder. Y Jesús se detiene para atender a los que nadie atiende. Jesús se detiene, frena, escuchen. ¿Se acuerdan que dijimos que eran miles? Yo siempre que predico este texto, no dejo de imaginarlo de esta forma. Sabemos, ¿no?, por distintos textos que cuando Jesús caminaba con las multitudes, ¿cómo iban? Todo apretándolo. Y los discípulos haciéndole una especie de cerco para que no lo aplastasen. Lo vemos en las Escrituras. Imagino que así iba Jesús por el camino a Jerusalén. Miles. Y de golpe, imaginen esto. ¿Por qué lo reprendían a Bartimeo? No seas un estorbo para el camino del Señor a Jerusalén. Se va a sentar en el trono. Hay algo más importante que vos ahora, ¿no? Cállate, no molestes, Bartimeo. Vamos. Lo tuyo puede quedar para después. Ahora viene algo más importante. Viene la liberación de los romanos. Nuestro maestro, nuestro Señor se va a sentar en el trono de Israel. No puede perder tiempo con un ciego, mendigo. No hay tiempo para eso. Pero Jesús viene caminando y escucha el clamor de misericordia. Y yo siempre imagino esto, que Jesús deteniéndose, y me imagino a las multitudes deteniéndose con él, en el medio, y mandar a llamarlo, porque no era fácil que llegara entre la multitud Bartimeo. Habla del amor tan profundo del Señor. Y el ejemplo práctico más profundo para esos discípulos que tenían puesta la mente en la grandeza terrenal. El Señor revela su corazón de servidor.
Amén. Lo que venía de decir en el versículo 45. No vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir. Y eso debe ser para nosotros, tercera aplicación, un gran consuelo, hermanos. Y un gran ejemplo. Un consuelo para saber que Dios siempre va a escuchar nuestro clamor. ¿Qué importa la condición en cuanto a cómo nos ve el mundo, cómo nos ve las personas a tu alrededor, cómo te ven? Eso no importa en cuanto a Dios, cómo te ve y te oye. Amén. Nunca el Señor va a dejar de oír a los justos que claman. Va a inclinar su oído siempre. Hermano, quiero decirte, si tu fe está en Jesucristo, si clamaste a Él por misericordia para salvación, quiero decirte, Él nunca va a dejar de escuchar tus oraciones, nunca. Y no va a depender de tu capacidad de verborragia. Noten, este hombre cuando Jesús lo tiene delante y le pregunta ¿qué querés que haga? Este hombre dice que recobre la vista. No hizo una oración pomposa. Oh, amado Dios del cielo. Pero, no. Hermano, había una comunión. Había recibido misericordia. ¿En qué momento la recibió? Cuando vio que, o no vio, mejor dicho, cuando escuchó que todos esos pasos que iban de las multitudes de golpe se dejaron de escuchar. Y uno va y le dice, Bartimeo, ten confianza, vení. Ahora, lo mismo que le reprendían, ahora lo alientan, ¿no? Vení, dale, que te llama. Amén. Ese fue el momento en que recibió misericordia. Vuelvo al versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, dos cosas aquí. Les dije, tiene que ser, en la tercera aplicación, tiene que ser de gran aliento para nosotros saber que Dios nos va a escuchar siempre. No esperes a ser el mejor ni el más bueno para que Dios te oiga. No es así. Clama por misericordia. Dios te oye porque sos hijo. Amén. Y no dejes que lo externo, lo que está por fuera de tu comunión con Dios, de alguna manera te convenza de que Dios no te va a escuchar. Eso es mentira. No depende de nada terrenal ni externo para eso. Y otra cosa, hermano, lo decía yo el domingo, si no me equivoco, el miércoles, perdón, si no me equivoco en el mensaje. Hermanos, ni vos ni yo necesitamos intermediarios para nuestra comunión con Dios. Tu comunión con Dios no depende de un predicador. No depende de un hermano en la fe. La función es otra del cuerpo de Cristo, de la iglesia para tu edificación. La comunión es personal. Amén. Es personal. Viví tu comunión con el Señor en libertad. Experimentala, vivila. Pero además, les decía, no solo es de aliento, es de ejemplo. Es de ejemplo, hermanos. Detenernos y estar atento a necesidades. Bien, estamos en un mundo que vive enfrascado en su propia necesidad. Cada uno en su propio mundo. Y conforme avanzan todas estas cosas, las usamos, no soy de esos que dicen, no, esto es del diablo. No, eso depende cómo lo usás. Lo que estoy diciendo es, no hay tiempo para escuchar, no hay tiempo para ver, a los demás hablo, ¿no? Y mucho menos para ver a alguien en necesidad, y mucho menos cuando alguien estorba. Hay personas que estorban. Bartimeo era un estorbo, por lo menos para la sociedad que iba alrededor de Jesús, era un estorbo. Hermanos, necesitamos contemplar a los demás con la mirada de Jesús. ¿Y saben qué necesita la gente? Que alguien les predique el evangelio. Después decidirán qué hacer. Pero necesitamos tener una mirada de misericordia. Hermanos, yo sé que todos vamos corriendo como la multitud. Vamos a Jerusalén, vamos que ya llegamos. Ya Jesús se va a sentar en el trono. Así iban alrededor de él. Ni hablar cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén. La motivación que tendrían. No entendían todavía de qué se trataba esto, aunque Jesús se lo había dicho. Pero iban todos muy motivados a tomar el poder. Ahora, ninguno de ellos tenía tiempo para ver los estorbos.
Ahora, hay algo que yo quiero decirles. Yo fui un estorbo de esos. Pero Dios se detuvo en el camino y me salvó. Yo recuerdo que tuve tiempos en los que fui un estorbo, incluso dentro de la iglesia, en mis primeros tiempos. Pero el Señor tuvo misericordia y puso alrededor mío personas que tuvieron esa mirada de misericordia. Y fueron los que vinieron a decirme, no, tranquilo, vení, con confianza, levántate, te llama. Amén. Hermanos, que podamos tener ese corazón. Sigamos el ejemplo de Jesús. Versículo 50, y vamos ya a la recta final. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermanos, ese arrojar la capa, yo, sin agregar cosas que no están en la Biblia, porque a veces son especulaciones que uno puede hacer y darle un sentido místico a esto, pero hay algo acá muy claro y práctico. El arrojar, y Marcos por algo lo describe, porque Marcos tranquilamente podría haber dicho se levantó y fue a Jesús. Pero que sea específico en que arrojó la capa, hermanos, la capa es todo lo que Bartimeo era y todo lo que tenía. La capa era lo que, como hoy sería el bastón blanco, era lo que lo marcaba como un ciego. Cualquiera que veía a ese hombre con esa capa sabía que era un ciego. ¿Está bien? La capa era lo que se ponía en el suelo para que la gente dejara sus limosnas. La capa era el único abrigo que tenía Bartimeo. Pero Bartimeo se levanta y tira la capa. Ya no voy a necesitar el abrigo porque voy a trabajar y me lo voy a comprar. Ya no voy a necesitar la capa para que dejen monedas ahí porque voy a poder ganarme mi sustento. Y ya no voy a necesitar la capa porque ya no voy a necesitar ser identificado como ciego. Yo interpreto ese arrojó la capa de esa forma, como un acto profundo de fe de Bartimeo. Amén. Porque, miren, había multitudes ahí. Y era el único que tenía. Yo me imagino si alguien venía y le decía, Bartimeo, te van a robar la capa. ¿Qué me importa? Que se la lleven. Hermanos, qué bueno es entender que cuando uno se decide, cuando uno recibe misericordia del Señor y su vida es tocada por esa misericordia, todo lo que uno tiene lo da por pérdida, por ganar a Cristo. Es todo basura. No porque uno desprecie lo que tiene, sino porque uno quiere que nada se interponga entre la relación que uno tiene con el Señor. Amén. En la relación que uno tiene con el Señor es necesario entender que ese arrojar la capa es lo que debemos hacer todos los días nosotros. Arrojar aquello que todavía nos sostiene a nuestra debilidad para confiar en ese Dios poderoso. Amén. Versículo 51, ahí estaba Bartimeo delante del Señor. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta, hermanos? Detengámonos ahí. La verdad, yo siempre digo esto cuando predico este texto. Vamos a ser honestos. Si estás en los pies de Jesús, ¿no? Y viene Bartimeo después que está gritando desesperadamente, gritándote, y lo mandás a llamar y estás delante de él. Y sabés que es ciego, viste que tiró la capa. Todo el mundo veía, lo traían, porque era el mendigo ciego. La verdad es que muchos de nosotros dirían, recibe la vista, ¿no? Ni le hubieran preguntado. Pero Jesús le dice, ¿qué querés que te haga? Pero, hermanos, entendamos por qué. Es que Bartimeo había hecho lo correcto. No había sido la vista lo primero, como dijimos antes, lo primero que pidió. Fue misericordia. Había un orden de prioridades en las peticiones de Bartimeo. Por eso el Señor hace muy bien en preguntarle qué quiere que haga. Amén. No es que el Señor le dijo, tenés solo 3 deseos una vez que frotes la lámpara y después no hay más. No. El Señor podía hacer todos los milagros que Bartimeo necesitara. Bartimeo podría haber sacado una lista. Bueno, que recobre la vista, que me compre una casa, 2 autos. No hizo eso.
Y el Señor se lo pregunta porque Bartimeo había mostrado un corazón que tenía ordenadas las prioridades delante del Señor. Y el Señor sabía además claramente qué era lo que iba a pedir Bartimeo. Pero necesitaba Bartimeo mostrar su confianza en el Señor. Porque hasta aquí había mostrado la mayor de las confianzas. Saber que Jesús era el Mesías y que era el único que podía hacer misericordia con él. Pero ahora venía un desafío terrenal muy fuerte, que era confiar en que el Señor podía sanar su vista. Por eso el Señor se lo pregunta. Y hay una respuesta de fe. Y el ciego le dijo, maestro, o la palabra original es raboní, es todavía una palabra más profunda en cuanto a maestro, es maestro bueno, amoroso, ¿no? Que recobre la vista. Y Jesús, noten la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Amén. La fe de Bartimeo, el Señor le garantizó la salvación a ese hombre. Por la fe, por el clamor de misericordia. Y además recibió la vista. Y además, la fe lo salvó y luego recobró la vista. Fue salvado por su fe y el Señor le dio su vista. Amén. Fue salvado por la fe. Hermanos, quiero culminar con esto. Quiero detenerme. Miren, lo primero que quiero decir es, antes de terminar hablando de Bartimeo por un momento, el protagonista de esta historia no es Bartimeo. Es Jesús. Es su amor, es su misericordia. Es Él el protagonista. Siempre es Él. Nunca lo demás son reparto en la historia. Es Jesús el protagonista. Amén. Y es necesario que yo aclare eso, porque voy a culminar hablando por un momento de Bartimeo. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren, hermanos, Bartimeo fue un ciego que veía lo que los que tenían vista no veían. Él, siendo ciego, vio al Mesías. Y los demás que tenían vista veían ahí un blasfemo. Ese hombre tenía ojos espirituales y podía ver al Mesías delante de él. Supo cómo clamar y supo quién era Jesús. Conocía a Dios, lo conocía con la vista del corazón. Y otra aplicación que quisiera que podamos llevar a nuestra vida hoy es, hermanos, pidámosle a Dios que nos permita ver con ojos espirituales. Que al leer la palabra, Él se nos revele como Él es y no como nosotros carnalmente queremos que Él sea. Amén. Porque los fariseos pretendían un Mesías y lo tenían ahí. Como no era el que pretendían, lo crucificaron. Pero este hombre podía verlo y era ciego y podía ver al Mesías. Sin ningún lugar a duda. Pero luego, y esto es lo último, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Y hay algo que aquí falta en esta traducción, pero es glorificando al Señor. Vamos a Lucas 18, versículo 43. Dice, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Miren, este hombre hizo todo lo que un cristiano tiene que hacer. Escuchen, tomémoslo como ejemplo. Todo lo que un cristiano debe hacer. Versículo 43. Y luego vio y le seguía. O sea, el Señor nos abrió los ojos. ¿A cuánto el Señor le abrió los ojos? Y le salvó. Bueno, lo siguiente a eso es seguirlo. ¿Qué hizo Bartimeo? Siguió al Señor. Noten, le seguía. ¿Cómo le seguía? Glorificando a Dios. Un creyente hace eso. Sigue a Cristo y su vida es para la gloria de Dios. Es todo lo que estaba haciendo Bartimeo. Pero además, hay un punto más que el creyente hace. Provoca que la gente alabe al Señor. Que el pueblo alabe a Dios. Noten, dice, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Seguía a Jesús dando gloria al Padre
y motivando la alabanza de Dios. Pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos dé ese corazón. Amén. Que podamos tener ese corazón. ¿Qué querés que haga Dios con vos? ¿Qué querés que haga Jesús con tu vida? El Señor con tu vida. Es una pregunta que el Señor le hizo a Bartimeo. Y es la misma pregunta que el Señor cada día, a disposición, en amor, inclinado su oído para oír tu clamor. El Señor, esa pregunta está implícita en la relación de comunión con el Señor. Necesitamos, hermanos, pedir al Señor de forma correcta y saber que no está mal, para nada, clamar al Señor por la sanidad. No está mal clamar por la familia. No está mal clamar por tu futuro, clamar por tu trabajo. Pero no olvides clamar por misericordia. Y no olvides ser misericordioso. Amén. Tomemos el ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Te invito a estar